Mamá, mi suegro me pegó. Esas palabras que mi hija Clara me dijo por teléfono me abrieron el pecho como una navaja. Yo estaba en el trabajo, revisando unos documentos de la empresa, cuando vi su nombre en la pantalla. Era mediodía. Clara nunca me llamaba a esa hora. «¿Mija? ¿Qué pasó?» Silencio. Después su voz quebrada. «Mamá, mi suegro me pegó porque la comida quedó salada. Mi marido vio todo y no dijo nada. Mi sangre se congeló. ¿Dónde estás?» «En su casa, mamá. Estoy encerrada en el baño». «Tengo miedo». Colgué. Mis manos temblaban. «Me llamo Ariadna Ugalde. Tengo 55 años. Trabajé toda mi vida como contadora en una empresa textil aquí en la Ciudad de México. Crié a Clara sola después de separarme de su padre cuando ella tenía 12 años. Él era policía, un buen hombre, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Clara siempre fue tranquila, obediente, cariñosa. Cuando conoció a Edson hace 3 años, yo quise creer que había encontrado un hombre bueno. Él venía de una familia tradicional, del norte. Su padre era duro, seco, de esos hombres que no sonríen nunca. Pero Edson parecía diferente. Me equivoqué. 20 minutos después de esa llamada, yo estaba en mi coche, manejando como loca hacia la casa de ellos. Pero no iba sola. Llamé a Roberto, el papá de Clara. Le conté todo en 30 segundos. «No digas nada más, Ariadna. Voy para allá». Nos encontramos a 2 cuadras de la casa. Roberto llevaba puesto su uniforme. Yo llevaba algo más. Cuando llegamos frente a la puerta, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Toqué el timbre. Pasos pesados. La puerta se abrió. Era él, el suegro de Clara, el padre de Edson. Un hombre grande, de brazos gruesos, con una mirada fría que me atravesó. «¿Qué quiere?», dijo con desprecio. Yo no dije nada, solo levanté lo que llevaba en la mano, y cuando él vio lo que era, su cara cambió, todo cambió. Antes de contarles lo que pasó ese día frente a esa puerta, necesito que entiendan cómo llegamos hasta ahí. Porque Clara no siempre fue esa mujer asustada, encerrada en un baño, con miedo de su propio suegro. Hubo un tiempo en que mi hija era libre. Recuerdo cuando Clara tenía 23 años. Acababa de terminar su carrera como maestra de preescolar. Todos los domingos venía a mi casa a comer. Yo preparaba mole, arroz rojo, frijoles de la olla. Ella llegaba con las manos llenas de dibujos que sus alumnos le habían hecho. «Mira, mamá, este niño me dibujó con alas. Dice que soy un ángel». Se reía. Tenía una risa limpia, sincera. Se sentaba en la mesa de la cocina, tomaba café de olla con canela y me contaba sus planes. Quería abrir su propia escuelita algún día. Quería viajar, quería ser feliz. Yo la veía ahí, con el sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando su cara, y pensaba, lo logré. La saqué adelante sola, pero lo logré. Clara nunca me dio problemas, nunca salió de fiesta hasta tarde, nunca me mintió, nunca me faltó al respeto. Era una hija noble, demasiado noble tal vez. Cuando su papá y yo nos separamos, ella tenía 12 años. Fue difícil. Roberto trabajaba mucho, casi nunca estaba en casa. Yo me sentía sola. Él se sentía incomprendido. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo otra mujer ni otro hombre. Solo hubo silencio. Un día, él se fue. Yo me quedé con Clara. Pero Roberto nunca dejó de ser su padre. Pasaba por ella los sábados, la llevaba al parque, al cine, a comer tacos al pastor, en un puesto que les encantaba. Clara lo adoraba, y él a ella. Con los años, Roberto y yo aprendimos a ser amigos. Ya no éramos pareja, pero éramos padres, y eso nunca se rompe. Clara creció viendo eso, una separación con dignidad, sin odio, sin venganza. Tal vez por eso, cuando conoció a Edson, ella creyó que todos los hombres eran como su papá, buenos en el fondo, capaces de cambiar. Se equivocó. Edson apareció en su vida hace 3 años. Clara trabajaba en un jardín de niños en la colonia del Valle. Él era contador en una empresa de construcción. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. La primera vez que Clara me habló de él, noté algo en su voz, algo diferente. «Mamá, conocí a alguien». «¿Ah, sí? ¿Y cómo es?» «Es serio, trabajador. Dice que quiere formar una familia.
Eso me gustó. En estos tiempos, encontrar un hombre que hable de familia es raro. Cuando lo conocí, Edson me pareció educado. Llegó a mi casa con flores, saludó de mano, me llamó señora Ariadna, con respeto. Era alto, delgado, de piel morena clara, con ojos cafés y una sonrisa tímida. Hablamos durante horas. Me contó que venía de Monterrey, que su familia era tradicional, que su papá había sido militar y ahora tenía un negocio de refacciones. Me dijo que admiraba a las mujeres trabajadoras como yo, que criar a una hija sola era algo que él respetaba profundamente. Yo quise creerle, pero hubo algo que me incomodó ese día. Algo pequeño, casi invisible. Cuando Clara fue a la cocina a traer más café, Edson me miró y dijo: «Señora Ariadna, yo vengo de una familia donde el hombre es el que provee y la mujer es la que cuida el hogar. Pero entiendo que Clara trabaja. Eso está bien. Por ahora. Por ahora». Esas 2 palabras se me quedaron grabadas, pero Clara estaba enamorada. Y yo quería verla feliz. Se casaron 1 año después. Fue una boda sencilla, en un jardín al sur de la ciudad. Clara llevaba un vestido blanco de encaje, sencillo pero hermoso. Roberto la llevó del brazo hasta el altar. Yo lloré. Edson prometió amarla, cuidarla, respetarla. Yo le creí. Los primeros meses fueron buenos. Clara venía a mi casa seguido. Me contaba que Edson era atento, que cocinaban juntos, que salían a caminar los domingos. Parecía feliz. Pero poco a poco, las visitas se hicieron menos frecuentes. «Mamá, es que Edson quiere que pasemos más tiempo con su familia». «Ah, claro, mija. Está bien». Después, dejó de venir los domingos. «Mamá, es que mi suegro nos invita a comer todos los domingos. Dice que es tradición familiar». «Entiendo, mija. Pero me extrañas, ¿eh?» Ella se reía, pero ya no era la misma risa. Y luego, un día, noté algo en su cara. Una sombra, un cansancio que no venía del trabajo. «Clara, ¿estás bien?» «Sí, mamá, solo estoy cansada». Pero sus ojos decían otra cosa. Yo quise preguntar más, quise insistir, pero no lo hice. Y ese fue mi primer error, porque cuando una madre siente que algo no está bien con su hija, debe actuar, debe preguntar, debe romper el silencio. Yo no lo hice, y esa omisión, ese silencio mío, casi le cuesta todo a Clara. Ahora parada frente a esa puerta, con Roberto a mi lado y ese objeto en mi mano, yo entendí algo. A veces el amor de madre no basta con estar ahí. Hay que estar presente, hay que actuar. Y ese día yo iba a actuar. La primera vez que algo no estuvo bien fue 6 meses después de la boda. Yo no lo vi en ese momento, nadie lo vio. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que todo comenzó ahí. Era un sábado por la tarde. Clara llegó a mi casa sin avisar. Eso ya era raro. Desde que se casó, siempre me avisaba antes de venir. «Es que Edson quiere saber dónde estoy», me decía. Yo pensaba que era cariño. Atención, no era cariño. Ese sábado, Clara tocó la puerta con las manos temblorosas. Traía los ojos rojos, como si hubiera llorado, pero cuando le pregunté si estaba bien, ella sonrió. «Sí, mamá, solo vine a verte». La abracé. Olía a jabón de lavanda, a casa limpia, a esa mezcla de cloro y suavizante que siempre usaba. Pero también olía a miedo. No sé cómo explicarlo. Las madres solemos el miedo en nuestros hijos. Nos sentamos en la sala. Le serví agua de Jamaica. Ella tomó el vaso con las 2 manos, como si necesitara aferrarse a algo. «¿Cómo está Edson?», pregunté. «Bien, trabajando mucho». «¿Y tu suegro?». Ella se quedó callada, solo por un segundo, pero ese segundo fue suficiente. «Está bien también. Es exigente, pero así es él, exigente». Esa palabra debió haberme alertado, pero yo no quise ver. Clara se quedó toda la tarde conmigo. Vimos una película vieja, de esas que veíamos juntas cuando ella era niña. Comimos palomitas con chile. Nos reímos. Por un momento sentí que todo estaba bien, pero cuando se fue, antes de subir a su coche, se volteó y me dijo: «Mamá, si algún día necesito quedarme unos días contigo, ¿puedo?». Mi corazón se detuvo. «Claro que sí, mija. Esta siempre es tu casa. ¿Por qué preguntas eso?». «Por nada. Solo quería saberlo». Se fue. Yo me quedé parada en la puerta, viéndola alejarse, con un nudo en el estómago que no se fue en toda la noche. Debí haber llamado a Roberto.
Debí haber ido a su casa al día siguiente. Debí haberle preguntado qué estaba pasando. No lo hice, porque Clara me había dicho que todo estaba bien, y yo quería creerle. Las semanas pasaron. Clara dejó de venir. Ya ni siquiera me llamaba los domingos. Yo la buscaba, pero siempre tenía una excusa. Mamá, perdón, es que mi suegro nos invitó a comer. Mamá, no puedo. Tengo que limpiar la casa. Mamá, Edson quiere que vayamos a visitar a su tía. Siempre alguien más. Siempre otra prioridad. Y yo, tonta, pensaba, bueno, es normal. Está recién casada, está construyendo su vida. Pero una tarde, mientras estaba en el supermercado, vi a Clara. Estaba en el pasillo de las verduras, eligiendo jitomates. Llevaba un suéter largo, de manga larga, aunque hacía calor. Tenía el cabello recogido en una cola baja. Se veía más delgada. ¡Clara!, grité, emocionada. Ella se volteó. Su cara se iluminó por un segundo, pero después vi algo en sus ojos, algo parecido al pánico. ¡Mamá! ¡Qué sorpresa! Me acerqué, la abracé. Ella se puso rígida. ¿Cómo estás, mija? Hace semanas que no sé de ti. Perdón, mamá, he estado ocupada. ¿Ocupada con qué? Ya ni me llamas. Es que, ya sabes, la casa, el trabajo, Edson. La miré bien. Tenía ojeras profundas. La piel de su cara estaba pálida. Y cuando se movió para agarrar unas cebollas, el suéter se le subió un poco. Vi un moretón en su muñeca. Clara, ¿qué es eso? Ella bajó la manga rápidamente. Nada, mamá. Me golpeé con la puerta del coche. ¿Con la puerta del coche? Sí, ya sabes cómo soy de distraída. Sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Yo quise insistir. Quise agarrarla del brazo, llevarla a mi casa, sentarla en la mesa de la cocina y decirle, dime la verdad. ¿Qué te está pasando? Pero en ese momento sonó su teléfono. Ella lo sacó del bolsillo. Vi el nombre en la pantalla. Edson. Su cara cambió. De golpe, toda la luz se apagó. Perdón, mamá. Tengo que contestar. Se alejó unos pasos. Yo me quedé ahí, fingiendo que revisaba los aguacates, pero escuchando. Sí, ya voy. No, no tardé. Estoy comprando lo que me pediste. Sí, tu papá ya llegó, lo sé. Ya voy, Edson, ya voy. Colgó. Regresó a donde yo estaba. Ya no sonreía. Mamá, tengo que irme. Edson me está esperando. ¿Tan rápido? Ni siquiera hemos platicado. Lo sé, perdón. Es que mi suegro llegó temprano y tengo que preparar la cena. ¿Tu suegro vive con ustedes? No, mamá. Pero come con nosotros casi todos los días. Ya sabes, Edson es su único hijo. Y desde que su esposa murió, pues, está solo. Algo en mi pecho se apretó. ¿Y tú estás bien con eso? Claro, mamá. Es normal. Es su papá. No era normal, pero yo no dije nada. Clara me dio un beso rápido en la mejilla, agarró su carrito y se fue casi corriendo. Yo me quedé ahí, en medio del supermercado, con las manos vacías y el corazón encogido. Esa noche no pude dormir. Llamé a Roberto. Roberto, necesito que hablemos de Clara. ¿Qué pasó? No lo sé, pero algo no está bien. ¿Te dijo algo? No, pero la vi hoy. Tiene un moretón en la muñeca y está muy delgada y nerviosa. ¿Y crees que Edson le está pegando? No lo sé. Ella dice que no. Pero, Ariadna, si sospechas algo, tenemos que hacer algo. Lo sé, pero no puedo acusarlo sin pruebas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Clara se enoja conmigo? Roberto suspiró. Está bien, pero yo voy a hablar con ella. A solas. Gracias, Roberto. Colgué. Pero Roberto no pudo hablar con ella, porque cada vez que intentaba verla, Clara tenía una excusa. Estaba ocupada, estaba cansada. Edson no podía ese día. Su suegro necesitaba algo, siempre algo. Y yo, desde lejos, veía cómo mi hija se iba apagando, poco a poco, como una vela que alguien está soplando, suave, constante, hasta que ya no queda luz. Pasaron 3 meses más. Clara cumplió 26 años. Yo le hice una cena en mi casa. Invité a Roberto, invité a sus amigas, invité a Edson. Edson llegó tarde, llegó serio. Se sentó en la mesa sin sonreír, sin hablar con nadie. Clara estaba a su lado, callada, tensa, como si estuviera esperando una explosión. Yo intenté hacer la noche agradable. Preparé su comida favorita: enchiladas verdes con pollo, arroz blanco,
frijoles refritos, puse música, saqué el pastel, pero la tensión era tan gruesa que podía cortarse con un cuchillo. Cuando cantamos las mañanitas, Clara intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Después de la cena, Edson se levantó. «Ya nos vamos. Mi papá nos está esperando». «¿Tu papá?», pregunté. «Pero es el cumpleaños de Clara». «Ya lo sé, pero él también quiere verla. Es su nuera». Clara se levantó sin decir nada. Me dio un abrazo rápido. «Gracias, mamá. Estuvo hermoso. Mija, ¿por qué no te quedas un rato más? Tus amigas apenas llegaron». «No puedo, mamá. Edson tiene razón. Su papá nos está esperando». Se fueron. Yo me quedé ahí, viendo la puerta cerrarse, con el pastel a medias y las veladoras todavía encendidas. Roberto se acercó a mí. «Ariadna, ese hombre no está bien». «Lo sé. Y Clara tampoco». «Lo sé. Tenemos que hacer algo». «¿Pero qué, Roberto? ¿Qué hacemos si ella no nos deja ayudarla?» Él no tenía respuesta. Nadie la tenía. Y mientras tanto, mi hija se estaba perdiendo. Y yo, su madre, no sabía cómo salvarla. Hasta ese día en que ella me llamó con la voz rota diciéndome: «Mamá, mi suegro me pegó». Y yo entendí que ya no había tiempo para dudas. Había llegado el momento de actuar. Después de ese cumpleaños, algo cambió en mí. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía seguir esperando a que Clara me dijera la verdad, porque las palabras de una hija que sufre no siempre llegan. A veces, el silencio grita más fuerte. Decidí ir a visitarla sin avisar. Era un martes por la tarde. Yo salí temprano del trabajo, inventé una excusa con mi jefe y manejé hasta la casa donde Clara vivía con Edson. Era una casa pequeña, en una colonia tranquila al norte de la ciudad. Nada lujoso, pero bonito. Tenía un jardincito al frente con bugambilias moradas. Cuando llegué, el coche de Edson no estaba. Eso me dio valor. Toqué la puerta. Esperé. Nadie abrió. Toqué otra vez. «Clara, soy yo, mamá». Escuché pasos, lentos, como si alguien estuviera dudando si abrir o no. La puerta se abrió apenas un poco. Clara asomó la cara. Tenía el cabello suelto, despeinado. Llevaba una playera vieja y unos pants. Se veía cansada, muy cansada. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Puedo pasar?» Ella miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, como si estuviera buscando algo, o a alguien. «Edson no está», dije. Vi que su coche no estaba. Ella respiró hondo. Abrió la puerta un poco más. «Pasa». Entré. La casa olía a cloro, a limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera estado fregando durante horas. La sala estaba impecable, los cojines del sillón perfectamente acomodados, la mesa de centro sin una mota de polvo, todo en su lugar, todo perfecto, demasiado perfecto. «¿Quieres café?», preguntó Clara. «Sí, mija, gracias». Fuimos a la cocina, y ahí vi algo que me partió el alma. En la pared, junto a la estufa, había una lista escrita a mano, con letra de hombre. Decía: «Reglas de la casa. La comida debe estar lista a las 7 en punto. La casa debe estar limpia antes de que yo llegue. No recibir visitas sin avisar. No salir sin permiso. Respetar a mi padre como si fuera el tuyo». Me quedé helada. «Clara, ¿qué es esto?». Ella siguió preparando el café sin voltear a verme. «Son las reglas de Edson». «¿Las reglas de Edson?». «Sí, él dice que una casa funciona mejor cuando hay orden». «¿Y tú estás de acuerdo con esto?». Ella se quedó callada. Sirvió el café en 2 tazas. Me pasó una. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. «Mamá, yo sé que no lo entiendes, pero así es como funciona su familia. Su papá crió a Edson así, y Edson quiere que nuestra casa sea igual». «¿Y tú? ¿Qué quieres tú?». Ella bajó la mirada. «Yo quiero que mi matrimonio funcione». «¿Pero esto es un matrimonio, Clara? ¿O es una prisión?». Ella levantó la cara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No digas eso, mamá. Mija, esas reglas, eso no es normal. Eso no es amor. Eso es control. No es control. Es disciplina». Edson dice que las mujeres de ahora ya no saben ser esposas, que ya no saben cuidar un hogar, que su mamá era diferente, que ella sí sabía su lugar. ¿Su lugar? Clara, escúchate. ¿Desde cuándo tú hablas así? Desde que entendí que si quiero que esto funcione, tengo que adaptarme. ¿Adaptarte? ¿O anularte?
Ella se puso de pie. Estaba temblando. Mamá, yo te agradezco que hayas venido, pero no necesito que me digas cómo vivir mi vida. Yo elegí casarme con Edson. Yo elegí esto. ¿Elegiste esto? ¿O te convencieron de que esto es lo correcto? Basta, mamá. Su grito me dejó sin aire. Clara nunca me había gritado. Jamás. Ella se cubrió la boca con las manos, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Las lágrimas empezaron a caer. Perdón, mamá. Perdón. Yo no quería... Me levanté. La abracé. Ella se derrumbó en mis brazos. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Estoy tan cansada, mamá. Tan cansada. Lo sé, mija. Lo sé. Edson no era así antes. Te lo juro. Cuando nos conocimos, él era diferente. Era dulce. Era atento. Pero después de que nos casamos, cambió. O tal vez nunca lo conocí realmente. ¿Él te ha golpeado? Ella se separó de mí. Se limpió las lágrimas. No. Él nunca me ha puesto una mano encima. Entonces, ¿quién? Silencio. Clara, ¿quién? Ella cerró los ojos. Su papá. El mundo se detuvo. ¿Qué? Su papá. Él me grita. Me dice que soy inútil, que no sé cocinar, que no sé limpiar, que no sirvo para ser la esposa de su hijo. Y a veces me empuja, o me jala del brazo, o me avienta cosas. ¿Y Edson? Edson no hace nada. Dice que su papá tiene razón, que yo tengo que aprender, que su mamá aguantaba más, me costaba respirar. Clara, eso es violencia. No, mamá, no es violencia. Es solo que su papá es de otra generación. Es de esos hombres duros. Ya sabes cómo son. No, mija, eso no es ser de otra generación. Eso es ser abusivo. Y tu marido es cómplice. No digas eso. ¿Por qué lo defiendes? Porque es mi esposo. ¿Y eso qué? ¿Eso le da derecho a dejarte sufrir? Ella se quedó callada. Miraba el piso. Sus manos temblaban. Yo me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos entre las mías. Clara, escúchame bien. Tú no mereces esto. Tú mereces un hombre que te defienda, que te proteja, que te ame de verdad. Y si Edson no puede hacer eso, entonces no es el hombre para ti. Pero mamá, yo lo amo. Lo sé, mija. Pero el amor no basta. El amor sin respeto no es amor. Es dependencia, y la dependencia mata. Ella me miró con esos ojos llenos de dolor. Y por un momento pensé que iba a reaccionar. Pensé que iba a decirme, tienes razón, mamá, sácame de aquí. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se limpió las lágrimas, se puso de pie y dijo, mamá, te agradezco que te preocupes por mí, pero yo estoy bien, de verdad. Solo estoy pasando por una etapa difícil. Todos los matrimonios pasan por esto. No, Clara, no todos. Sí, mamá, tú y mi papá también tuvieron problemas, pero tu papá jamás dejó que nadie me faltara al respeto, y yo jamás dejé que él me controlara. Bueno, tal vez por eso se separaron. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Clara lo notó. Su cara cambió. Perdón, mamá, no quise decir eso. Yo estoy confundida, estoy cansada, pero te prometo que estoy bien. ¿Sí? Te lo prometo. No le creí, pero no podía obligarla a irse. No podía arrastrarla fuera de esa casa, porque Clara ya no era una niña, era una mujer adulta, y las decisiones eran suyas, aunque esas decisiones la estuvieran matando por dentro. Me despedí de ella, la abracé fuerte, le dije que si alguna vez necesitaba ayuda, solo tenía que llamarme, a cualquier hora, de día o de noche. Ella asintió, me dijo que sí, que lo haría, pero yo sabía que no lo haría, porque Clara ya estaba atrapada. Y lo peor de todo es que ella no lo veía, o tal vez sí lo veía, pero había decidido quedarse callada, someterse, aguantar, como tantas mujeres, como su abuela, como su bisabuela, como generaciones de mujeres que aprendieron que el sufrimiento en silencio era una virtud. Pero yo no iba a dejar que mi hija siguiera ese camino. Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero también con algo más, una certeza. Si Clara no podía salvarse a sí misma, entonces yo lo haría por ella. Llamé a Roberto esa misma noche. Necesito que estés atento. Si Clara me llama, si me dice que algo pasó, necesito que estés listo para actuar. ¿Qué crees que va a pasar? No lo sé, pero algo va a pasar. Y cuando pase, no voy a dudar. Voy a ir por ella, y voy a sacarla de ahí.
¿Y si Edson se resiste? Entonces lidiaremos con Edson. ¿Y su papá? Hubo un silencio. Si su papá se mete, Roberto, vas a tener que hacer tu trabajo. Entendido. Colgué. Y esperé. Esperé durante semanas, durante meses, con el estómago hecho un nudo, con el miedo royéndome por dentro, preguntándome si estaba exagerando, si estaba siendo una madre sobreprotectora, si Clara realmente estaba en peligro o si yo solo estaba imaginando cosas. Hasta que un día, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono sonó y escuché la voz de mi hija, rota, aterrada, diciéndome: «Mamá, mi suegro me pegó», y todo explotó. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Los meses que siguieron a esa visita fueron los más difíciles de mi vida. Yo seguía trabajando, seguía viviendo mi rutina, pero una parte de mí estaba siempre alerta, siempre esperando, como un animal que presiente la tormenta antes de que caiga la primera gota. Clara me llamaba de vez en cuando. Siempre conversaciones breves, siempre con esa voz controlada, medida, como si alguien estuviera escuchando del otro lado. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, mija. ¿Y tú?» «Bien también. Solo llamaba para saludarte». «¿Segura? ¿Está todo bien?» «Sí, mamá. Todo bien. Te tengo que dejar. Te quiero». Y colgaba. Yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo que algo estaba mal, pero sin poder hacer nada. Roberto me decía que fuera paciente, que Clara tenía que darse cuenta sola, que si la presionábamos, se alejaría más. Tal vez tenía razón, pero la paciencia duele. Duele como un cuchillo lento que te atraviesa el pecho cada día. Una tarde, mientras estaba en el mercado comprando verduras para la semana, vi a alguien conocido. Era Lupita, una vecina de la colonia donde vivía Clara. La conocía porque una vez, cuando fui a visitar a mi hija, ella estaba regando su jardín y nos saludamos. «Señora Ariadna, ¿verdad?», me dijo. «¿Sí? ¿Lupita?» «Sí, qué gusto verla». «¿Cómo está Clara?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Bien». «¿Por qué?». Lupita bajó la voz, miró a su alrededor, como si no quisiera que nadie más escuchara. «Es que no quiero meterme donde no me llaman, pero he notado cosas». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué tipo de cosas?». «Bueno, a veces escucho gritos, de la casa de Clara, gritos de hombre, muy fuertes, y una vez vi al suegro de Clara salir de la casa dando un portazo. Se veía furioso, y después vi a Clara en la ventana. Estaba llorando. Cerré los ojos, respiré hondo. ¿Cuándo fue eso?». «Hace como un mes. Yo quise ir a tocar la puerta, pero mi esposo me dijo que no me metiera, que eran asuntos de familia». «¿Y has visto a Clara últimamente?». «Sí, pero ya casi no sale. Antes la veía salir a caminar o yendo a trabajar. Ahora casi no la veo. Y cuando la veo, siempre está con prisa, como si no quisiera que nadie le hable». «¿Y Edson?». «Él sale temprano y regresa tarde. Pero su papá, ese señor va casi todos los días. A veces se queda hasta la noche». «¿Y Clara está sola con él?». «Sí. Bueno, hasta que Edson llega». Me temblaban las manos. «Lupita, si vuelves a escuchar gritos, ¿me puedes llamar?». Le di mi número de teléfono. «Por favor, es mi hija». Ella asintió. «Claro, señora. Yo también tengo una hija». «Entiendo». Nos despedimos. Yo salí del mercado sin comprar nada. Me subí al coche y lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de miedo, porque ahora ya no eran solo sospechas. Ahora había testigos, había gritos, había lágrimas, y yo, su madre, no podía hacer nada. O tal vez sí, tal vez podía hacer algo que había estado evitando. Llamé a Roberto. «Necesito que investigues al suegro de Clara, al papá de Edson. Quiero saber quién es, qué ha hecho, si tiene antecedentes». «¿Crees que tiene antecedentes?». «No lo sé, pero un hombre que trata así a una mujer, que la grita, que la empuja, ese hombre no aprendió eso de la nada. Alguien le enseñó. ¿O siempre ha sido así?». «Está bien, déjame ver qué puedo encontrar». «¿Cómo se llama?». «Rodolfo. Rodolfo Martínez. Era militar. Ahora tiene un negocio de refacciones en el norte». «Perfecto. Te llamo en unos días». Roberto era policía, tenía contactos, sabía cómo buscar información. 3 días después me llamó. «Ariadna, encontré algo». «¿Qué?». «Rodolfo Martínez tiene un historial.
Hace 15 años, su esposa, la mamá de Edson, presentó una denuncia por violencia doméstica. Se me heló la sangre. ¿Qué? Sí, pero la retiró a los pocos días. Según el reporte, ella dijo que había sido un malentendido, que estaban pasando por problemas matrimoniales, que ya todo estaba resuelto. ¿Y después? Después nada. No hubo más denuncias, pero según algunos vecinos de esa época, los gritos se escuchaban seguido, y ella, la esposa, dejó de salir de la casa. Se volvió muy callada, muy sumisa. ¿Y cómo murió? Oficialmente, cáncer. Hace 8 años, pero algunos dicen que el cáncer no fue lo único que la mató, que ella estaba muy delgada, muy débil, como si hubiera dejado de comer, como si se hubiera rendido. Sentí que me faltaba el aire. Roberto, ese hombre mató a su esposa, no con un golpe, pero la mató. La fue apagando poco a poco, lo sé, y ahora está haciendo lo mismo con Clara. ¿Y Edson? Edson creció viendo eso, viendo a su padre gritar, viendo a su madre someterse. Aprendió que así es como funciona un matrimonio, que el hombre manda y la mujer obedece. Y ahora está repitiendo el patrón. Tengo que sacar a Clara de ahí. Pero ella no quiere salir. Entonces voy a hacer que quiera. ¿Cómo? No lo sé. Pero algo voy a hacer. Colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Clara, pensando en esa casa, pensando en ese hombre, Rodolfo, entrando todos los días, gritando, empujando, destrozando poco a poco el alma de mi hija. Y pensando en Edson, en el hombre que yo creí bueno, en el hombre que prometió amar a Clara, y que ahora, cobarde, dejaba que su padre la tratara como basura. Decidí hacer algo arriesgado. Al día siguiente, salí temprano del trabajo. Manejé hasta la casa de Clara. Sabía que Edson no estaría. Sabía que solo estarían Clara y Rodolfo. Y eso era exactamente lo que yo quería. Llegué a las 3 de la tarde. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué otra vez. Esperé. Finalmente la puerta se abrió. Era Rodolfo. Alto, de hombros anchos, de cara dura, de mirada fría. ¿Qué quiere?, me dijo, con ese tono que usan los hombres que creen que las mujeres no merecen respeto. Vengo a ver a mi hija. No está. Sí está. Su coche está ahí. Señalé el coche de Clara, estacionado frente a la casa. Rodolfo apretó la mandíbula. Dije que no está. Y yo digo que quiero verla. Nos miramos fijamente. Fue un duelo silencioso, un duelo de voluntades. Yo no iba a retroceder. Después de unos segundos, él se hizo a un lado. Pase, pero no se tarde. Tengo cosas que hacer. Entré. La casa estaba en penumbras, las cortinas cerradas, el aire pesado. «¿Clara?», grité. No hubo respuesta. «¿Clara?». «Está en la cocina», dijo Rodolfo, cruzándose de brazos. Fui a la cocina, y ahí estaba mi hija, de espaldas a mí, frente a la estufa, cocinando. Clara. Ella se volteó, y lo que vi me destrozó. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos, y en la mejilla izquierda una marca roja, reciente. «Mamá», susurró. Rodolfo apareció detrás de mí. Su hija es muy torpe. Se golpeó con la alacena. Lo miré con odio. ¿Se golpeó con la alacena? ¿O usted la golpeó? Su cara no cambió, no mostró sorpresa. No mostró culpa, solo mostró desprecio. «Señora, le recomiendo que se vaya. No tiene nada que hacer aquí. Tengo todo que hacer aquí. Es mi hija, y es la esposa de mi hijo. Y mientras viva en esta casa, yo tengo derecho a corregirla cuando se equivoca». ¿Corregirla? ¿Así le llama? ¿Pegarle a una mujer es corregirla? Si no sabe cocinar, tiene que aprender. Mi esposa aprendió, y Clara también aprenderá. Clara empezó a llorar. «Señor Rodolfo, por favor, ya no...». «Cállate», le gritó. Y yo exploté. Me acerqué a él. Pequeña, sí, pero furiosa. «No le vuelva a gritar, no le vuelva a poner una mano encima, porque si lo hace, voy a hacer que se arrepienta». Él se rió. Una risa fría, burlona. «¿Usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Una mujer sola? ¿Una divorciada?» «Soy divorciada, pero no estoy sola, y si le vuelve a tocar un pelo a mi hija, va a conocer lo que es el infierno». «¿Me está amenazando?» «No, le estoy advirtiendo». Nos miramos. Esta vez, él fue el primero en desviar la mirada. «Váyase, antes de que llame a la policía». «Llámela.
El papá de Clara es policía. Estaré encantada de que venga. Eso lo descolocó. Solo por un segundo. Pero lo suficiente. Clara, vámonos, dije. No puede llevársela, dijo Rodolfo. Ella es mayor de edad. Puede irse cuando quiera. ¿Verdad, Clara? Clara me miró. Tenía tanto miedo en los ojos, tanto dolor, tanta confusión. Mamá, no puedo. Edson va a enojarse. Que se enoje. Tú no puedes seguir aquí. Pero es mi esposo. Y tú eres mi hija. Y no voy a dejar que nadie te lastime. Ni su padre, ni él, ni nadie. Clara lloró más fuerte. Mamá, yo no sé qué hacer. Yo sí. Confía en mí. Rodolfo dio un paso hacia nosotras. Si se la lleva, Edson va a ir a buscarla. Y no va a ser bonito. Que vaya. Estaré esperándolo. Tomé la mano de Clara. Ella tembló, pero no se soltó. Vámonos, mija. Salimos de esa casa. Rodolfo no nos detuvo, pero su mirada era de odio puro. Subí a Clara a mi coche. Ella lloraba sin parar. Mamá, ¿qué voy a hacer? Edson me va a matar. No, Clara, nadie te va a matar. Te lo prometo. Manejé de regreso a mi casa. Clara no dejó de llorar en todo el camino. Cuando llegamos, la senté en la sala. Le preparé té de manzanilla. La abracé. Todo va a estar bien, mija. Te lo prometo. Pero en el fondo, yo sabía que esto apenas estaba comenzando, porque hombres como Rodolfo no dejan ir a sus víctimas tan fácilmente, y hombres como Edson, criados en la violencia, tampoco. Esa noche llamé a Roberto. Necesito que vengas. Clara está conmigo, y creo que Edson va a venir. Voy para allá. Y esperamos. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Clara pasó toda la noche en mi casa. No habló mucho, solo lloraba, se abrazaba a sí misma, temblaba cada vez que escuchaba un ruido en la calle. Yo me senté a su lado, en el sillón de la sala, y no me moví. La abracé. Le acaricié el cabello como cuando era niña y tenía pesadillas. Ya pasó, mija. Ya pasó. Pero no había pasado, apenas estaba comenzando. Roberto llegó a las 9 de la noche. Todavía traía su uniforme puesto. Cuando vio a Clara, su cara cambió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué te hicieron, mi niña? Clara se levantó y corrió a abrazarlo. Lloró en su pecho como no la había visto llorar en años. Papá, perdón. Perdón por no decirte antes. No tienes que pedir perdón, Clara. Nada de esto es tu culpa. Roberto me miró por encima de la cabeza de Clara. Sus ojos decían lo mismo que los míos. Esto no podía seguir así. Nos sentamos los tres en la sala. Yo preparé café. Clara se lo tomó despacio, con las manos temblorosas. Clara, dijo Roberto con voz suave, necesito que me cuentes todo, desde el principio, sin miedo, sin vergüenza, todo. Clara bajó la mirada. No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. ¿Cuándo comenzó todo esto? Ella respiró hondo. Creo que empezó desde antes de casarnos, pero yo no me di cuenta. ¿Qué quieres decir? Cuando Edson y yo éramos novios, él era muy atento, pero también muy celoso. Si yo salía con mis amigas, me llamaba cada media hora. Si yo no le contestaba rápido, se enojaba. Decía que yo no lo quería, que si de verdad lo amaba, siempre estaría disponible para él. Roberto y yo nos miramos. Yo pensaba que era porque me amaba mucho, continuó Clara, que los celos eran una muestra de amor. Pero ahora entiendo que no, que eran una muestra de control. ¿Y su papá? Pregunté. ¿Cuándo conociste a su papá? Lo conocí un mes después de empezar a salir con Edson. Fuimos a Monterrey. Rodolfo, el papá de Edson, me recibió en su casa, pero no fue amable. Me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluándome. Y luego le dijo a Edson, enfrente de mí, «Está bonita, pero espero que sepa cocinar, porque una mujer que no sabe cocinar no sirve para ser esposa». Me tensé. ¿Y qué dijo Edson? Se rió. Dijo, «No te preocupes, papá. Si no sabe, le enseñas tú». Clara suspiró. Yo me sentí incómoda, pero pensé que era solo su forma de ser, que era de otra generación, que con el tiempo me aceptaría. ¿Y te aceptó? Preguntó Roberto. No, nunca me aceptó. Desde el día de la boda empezó a criticarme. Decía que mi vestido era muy simple, que la comida de la fiesta no estaba buena,
que yo había invitado a mucha gente de mi lado y poca de su lado. Todo lo que yo hacía estaba mal. ¿Y Edson te defendía? Clara negó con la cabeza. No. Él solo decía, mi papá tiene razón. Tienes que mejorar. Sentí que la rabia me subía por el pecho. Después de la boda, continuó Clara, Rodolfo empezó a ir a nuestra casa todos los días. Al principio solo iba a cenar. Edson decía que su papá estaba solo, que desde que su mamá murió, él no tenía a nadie, que era nuestro deber cuidarlo. ¿Cuidarlo?, dije. ¿O dejarlo que los controlara? Yo no lo veía así, mamá. Yo pensaba que estaba siendo una buena nuera, una buena esposa, pero nada de lo que yo hacía era suficiente. Si cocinaba pollo, él decía que quería carne. Si cocinaba carne, decía que estaba dura. Si la casa estaba limpia, encontraba polvo en algún lugar. Si yo sonreía, decía que era una tonta. Si yo estaba seria, decía que era una amargada. Las lágrimas empezaron a caer otra vez. Y Edson siempre le daba la razón. Siempre. Decía que su papá solo quería ayudarme, que si yo escuchaba sus consejos, sería mejor esposa. ¿Y cuándo empezaron los golpes?, preguntó Roberto, con la voz tensa. Clara cerró los ojos. Hace 6 meses. Yo estaba cocinando. Hice sopa de verduras. Rodolfo llegó, probó la sopa y dijo que estaba horrible, que parecía agua sucia. Yo le dije que lo sentía, que iba a hacerla de nuevo, pero él se levantó, agarró el plato y lo aventó contra la pared. Los pedazos de vidrio se regaron por todo el piso. Y luego me agarró del brazo y me jaló hacia él. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Me dijo, «Eres una inútil. Mi esposa cocinaba 1000 veces mejor que tú. No sé qué le vio mi hijo a una mujer tan mediocre». Yo empecé a llorar. Le dije que lo sentía, que iba a mejorar, pero él me apretó el brazo tan fuerte que me dejó moretones, y luego me empujó. Yo me caí. Me golpeé la cadera contra la mesa. Roberto se puso de pie. Estaba furioso. ¿Y dónde estaba Edson? En la sala, viendo la televisión. ¿Y no hizo nada? Entró a la cocina. Vio a su papá gritándome. Me vio en el piso. Y solo dijo, «Clara, levántate, limpia este desastre. Y la próxima vez, cocina algo decente». El silencio que siguió fue pesado. Tan pesado que casi no podía respirar. «Ese fue el primer golpe», dijo Clara. «Pero no fue el único. Desde ese día, Rodolfo empezó a ser más agresivo. Me empujaba, me jalaba del cabello, me pellizcaba, y siempre con Edson ahí, viéndolo todo, y sin decir nada. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó Roberto con la voz quebrada. «Porque tenía vergüenza, papá, porque pensaba que era mi culpa, que si yo fuera mejor esposa, mejor cocinera, mejor mujer, nada de esto pasaría». «Clara, escúchame bien», dijo Roberto, arrodillándose frente a ella. «Nada de esto es tu culpa. Nada. Ese hombre es un abusador, y tu marido es un cobarde, y los dos merecen ir a la cárcel. Pero papá, yo lo amo. Amo a Edson. Amar a alguien que te deja sufrir, eso no es amor, mija. Eso es miedo». Clara se cubrió la cara con las manos. «No sé qué hacer. No sé cómo salir de esto». Yo me acerqué a ella. Tomé sus manos entre las mías. «Ya saliste, Clara. Estás aquí, con nosotros. Estás a salvo. Pero Edson va a venir. Va a obligarme a regresar». «Que venga», dijo Roberto. «Yo estaré aquí, y no va a llevarte a ningún lado. ¿Y si trae a su papá? Si trae a su papá, mejor, porque voy a arrestarlo por agresión. Pero papá, no tengo pruebas. No fui al doctor. No tomé fotos de los moretones. Las pruebas están en tu cuerpo. Y también está tu testimonio. Eso es suficiente». Clara negó con la cabeza. «No va a ser suficiente. Rodolfo tiene dinero, tiene contactos, puede pagar abogados, puede decir que yo estoy mintiendo, que estoy loca. Entonces vamos a asegurarnos de que no pueda», dije. Los dos me miraron. «¿Cómo?», preguntó Roberto. «Mañana vamos a ir con Clara al Ministerio Público. Vamos a levantar una denuncia formal. Contra Rodolfo por violencia. Contra Edson por complicidad». «Mamá, no puedo». «Sí puedes. Y vas a hacerlo. Porque si no lo haces ahora, esto va a seguir. Y un día ese hombre va a ir demasiado lejos. Y te va a matar». Clara se quedó callada.
Sabía que yo tenía razón. Está bien, dijo finalmente. Voy a hacerlo. Roberto asintió. Bien, yo te voy a acompañar. Y voy a asegurarme de que esta denuncia se tome en serio. Nos abrazamos los tres. Fue un abrazo largo. Un abrazo de familia rota pero unida. De familia que pelea, que resiste. Pero esa noche, algo más pasó. A las 11 de la noche, tocaron la puerta. Los tres nos quedamos helados. «Es él», susurró Clara. Roberto se puso de pie. Se acercó a la puerta. «¿Quién?», preguntó sin abrir. «Soy Edson. Vine por mi esposa. No está aquí. Sé que está ahí. Su mamá se la llevó. Quiero hablar con ella». «No hay nada que hablar. Vete». «No me voy sin Clara». La voz de Edson sonaba desesperada, furiosa. Roberto abrió la puerta. Solo un poco, lo suficiente para que Edson viera su uniforme. «Te dije que te fueras. Si no te vas, te arresto por alteración del orden público». «¿Me estás amenazando?» «No. Te estoy advirtiendo. Clara está aquí por su propia voluntad y no se va a ir contigo. Ella es mi esposa. Tiene que venir conmigo. Ella es una persona. No es tu propiedad». Edson intentó empujar la puerta. Roberto la sostuvo. «Da un paso más y te esposó». Edson se quedó quieto. Respiraba agitado. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, o bebiendo, o ambos. «Clara», gritó. «Clara, sal. Tenemos que hablar». Clara se levantó del sillón. Yo intenté detenerla, pero ella me hizo una seña con la mano. Se acercó a la puerta. Roberto se hizo a un lado. «Edson», dijo Clara con voz firme, «no voy a volver». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Te está metiendo ideas en la cabeza?» «Nadie me metió nada. Yo vi la verdad». «¿Qué verdad? Que tu papá me golpeó y que tú lo permitiste. Mi papá solo te estaba enseñando». «No», gritó Clara. «Tu papá me está maltratando y tú eres cómplice». Edson se quedó callado. Por primera vez no tenía respuesta. «Yo te amé, Edson. De verdad te amé. Pero ya no puedo seguir viviendo así. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Clara, por favor, vamos a hablar. Vamos a arreglar esto». «No hay nada que arreglar. Mañana voy a ir al Ministerio Público. Voy a denunciar a tu papá. Y si es necesario, también a ti». La cara de Edson cambió, de súplica a furia. «¿Me vas a denunciar? ¿A mí? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Qué hiciste por mí, Edson? ¿Dejarme sufrir? ¿Dejar que tu papá me humillara? ¿Eso hiciste por mí? Yo te di un hogar, te di mi apellido, te di... No me diste nada, solo me quitaste. Me quitaste mi dignidad, mi paz, mi felicidad». Edson dio un paso atrás, como si las palabras de Clara fueran golpes. «Te vas a arrepentir de esto», dijo, con voz fría. «Los dos se van a arrepentir». Roberto se puso frente a él. «¿Es una amenaza?» «No, es una promesa, porque mi papá no se va a quedar callado. Y yo tampoco». Se dio la vuelta y se fue. Subió a su coche y se fue a toda velocidad. Roberto cerró la puerta. Me miró. «Esto no terminó. Lo sé. Ese hombre va a regresar. Y probablemente va a traer a su padre. Lo sé. Y cuando regresen, va a ser feo. Lo sé, Roberto. Pero no me importa, porque esta vez no voy a dejar que le hagan daño a mi hija». Clara nos abrazó a los dos. «Gracias. Gracias por no dejarme sola». «Nunca vas a estar sola, mija», dije. «Nunca». Esa noche, los tres dormimos en la sala. Roberto en el sillón. Clara y yo en el sofá cama. Yo no pude dormir. Me quedé despierta mirando la puerta, esperando que tocaran otra vez. Pero nadie tocó. Y eso me asustó más, porque los hombres como Rodolfo y Edson no se rinden fácilmente. Y cuando regresan, regresan con todo. El día siguiente amaneció con un cielo gris, nubes densas, como si hasta el clima supiera lo que estaba por venir. Clara despertó temprano. Tenía ojeras profundas. No había dormido bien. Ninguno de nosotros lo hizo. Yo preparé café. Hice huevos revueltos con frijoles. Puse la mesa. Intenté que todo pareciera normal, pero nada era normal. Roberto llegó a las 8 de la mañana. Ya no traía uniforme. Traía ropa casual, jeans, camisa blanca, una chamarra oscura. «¿Lista?», le preguntó a Clara. Ella asintió,
pero sus manos temblaban. «Voy a estar contigo todo el tiempo», dije, tomando su mano. «No estás sola. Lo sé, mamá. Pero tengo miedo. Es normal tener miedo. Pero el miedo no puede detenerte. Ya diste el paso más difícil. Ahora solo tienes que seguir adelante». Salimos de la casa. Subimos al coche de Roberto. Yo me senté atrás con Clara. Ella se aferraba a mi mano como si fuera un salvavidas. Durante el camino nadie habló mucho. Solo el sonido del motor, el ruido de la ciudad, las bocinas, la vida siguiendo su curso, ajena a nuestro dolor. Llegamos al Ministerio Público a las 9:30. Era un edificio gris, frío, lleno de gente esperando. Gente con caras cansadas, gente que había visto demasiado, gente como nosotros. Roberto conocía a algunos de los agentes. Nos ayudó a saltarnos parte de la fila. Nos llevó a una oficina pequeña donde una mujer de unos 40 años, con lentes y cabello recogido, nos esperaba. «Buenos días, soy la licenciada Méndez, agente del Ministerio Público. Entiendo que vienen a presentar una denuncia por violencia». Clara asintió. «Sí, muy bien. Necesito que me cuentes todo, con detalles y con calma. ¿De acuerdo?» Clara respiró hondo y empezó a hablar. Le contó todo, desde el principio. Desde los celos de Edson cuando eran novios, desde las críticas de Rodolfo, desde el primer golpe, desde la sopa aventada, desde los moretones, desde el miedo constante. La licenciada Méndez tomaba notas. Su cara no mostraba emoción, pero sus ojos decían que había escuchado esta historia 1000 veces, con 1000 caras diferentes, pero siempre la misma historia. ¿Tienes evidencia física? ¿Fotos de los moretones? ¿Reportes médicos? Clara negó con la cabeza. «No, yo tenía miedo de que Edson se enterara. ¿Hay testigos?» «Una vecina, Lupita. Ella escuchó gritos. Roberto intervino. Yo puedo conseguir su testimonio». «Perfecto. Eso ayuda», dijo la licenciada. «¿Y el agresor principal es el suegro? ¿Rodolfo Martínez?» «Sí». «¿Y tu esposo, Edson Martínez? ¿Él también te ha agredido físicamente?» Clara dudó. «No directamente, pero él lo permitió. Él vio cómo su papá me golpeaba y no hizo nada. Es como si él también me estuviera golpeando». La licenciada asintió. «Eso se llama complicidad. Y también es un delito. Voy a incluir a ambos en la denuncia». «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Vamos a emitir una orden de presentación para Rodolfo Martínez. Él tendrá que venir a declarar. Si hay pruebas suficientes, será detenido. En cuanto a Edson, también tendrá que declarar. Y dependiendo de su testimonio, podría enfrentar cargos por omisión de auxilio». «¿Y Clara? ¿Está protegida?» «Vamos a emitir una orden de restricción. Ni Rodolfo ni Edson pueden acercarse a Clara. Si lo hacen, serán arrestados inmediatamente». Clara empezó a llorar. «¿Y si no respetan la orden? ¿Por eso está tu papá aquí?», dijo la licenciada mirando a Roberto. «Él puede protegerte. Y nosotros también. Pero tienes que ser fuerte, Clara. Esto apenas empieza». Clara firmó la denuncia. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostener el bolígrafo. Pero lo hizo. Firmó. Salimos del Ministerio Público con una copia de la denuncia, con la orden de restricción, con un papel que decía que Clara estaba protegida. Pero los papeles no detienen balas, no detienen golpes, no detienen a hombres llenos de rabia, y yo lo sabía. Regresamos a mi casa. Clara se quedó en su cuarto, la antigua habitación donde creció, donde fue niña, donde fue feliz. Yo preparé la comida, intenté mantenerme ocupada, pero mis manos temblaban. Mi mente no dejaba de imaginar lo que Rodolfo y Edson harían cuando recibieran la notificación. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «¿Bueno?» Silencio. «¿Bueno?» Repetí. Y entonces, una voz que me heló la sangre. «Señora Ariadna, soy Rodolfo». Cerré los ojos. Respiré hondo. «¿Qué quiere?» «Quiero que me regrese a Clara. Clara no es mía para regresársela. Ella decidió irse. Y decidió denunciarlo. Esa denuncia no va a llegar a ningún lado. Yo tengo abogados, tengo contactos, puedo hacer que desaparezca. Hágalo. Pero Clara no va a regresar con usted, ni con su hijo. Usted no entiende, señora. Usted está destruyendo una familia. Está metiendo ideas en la cabeza de Clara. Está haciendo que mi hijo sufra. ¿Su hijo sufre? ¿Y Clara? ¿Qué hay de ella?
¿Qué hay del sufrimiento que usted le causó? Yo solo la estaba educando, enseñándole a ser una buena esposa, como mi esposa lo fue. Su esposa murió triste y sola. No quiero eso para mi hija. Hubo un silencio largo, tenso. Usted se va a arrepentir de esto, dijo finalmente. Ya me lo dijeron, pero no me importa. Colgué. Mis manos temblaban. Llamé a Roberto. Rodolfo me llamó. Me amenazó. ¿Qué dijo? Que me iba a arrepentir, que tiene abogados, que puede hacer desaparecer la denuncia. No puede. Ya está registrada. Ya está en el sistema. Él puede contratar a quien quiera, pero esto no va a desaparecer. Pero Roberto, ese hombre es peligroso. Lo sé, por eso voy a quedarme ahí contigo. No voy a dejar que les pase nada. Gracias. Colgué. Clara bajó de su cuarto. Tenía los ojos rojos. ¿Quién llamó? No quise mentirle. Rodolfo. Su cara se puso pálida. ¿Qué dijo? Nada importante, solo amenazas vacías. Mamá, él no hace amenazas vacías. Si dijo algo, lo va a cumplir. Por eso tu papá va a estar aquí. Y por eso no vamos a salir de la casa hasta que esto se resuelva. Clara asintió, pero sabía que tenía miedo. Tanto miedo. Esa noche, Roberto llegó con una maleta. Se quedó en el cuarto de visitas. Puso su pistola reglamentaria en la mesa de noche, solo por si acaso. Cenamos en silencio. Sopa de verduras, pan, nada elaborado, solo algo para llenar el estómago. A las 10 de la noche, Clara se fue a dormir. Yo me quedé en la sala con Roberto. ¿Crees que Edson venga?, pregunté. No lo sé, pero si viene, no va a estar solo. ¿Crees que traiga a Rodolfo? Es posible. ¿Y qué hacemos? Llamamos a la policía. Él puede arrestarlos por violar la orden de restricción. ¿Y si llegan antes de que llegue la policía? Roberto me miró. Entonces yo los detengo. Roberto, no quiero que te pase nada. No me va a pasar nada. Pero tampoco voy a dejar que le pase algo a Clara. O a ti. Me levanté. Lo abracé. Gracias. Por todo. No tienes que agradecerme. Ella es mi hija. Y siempre voy a protegerla. Me fui a dormir. Pero no pude. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando cada ruido, cada coche que pasaba, cada perro que ladraba. Y entonces, a las 2 de la mañana, lo escuché. Un motor. Se detuvo frente a mi casa. Me levanté. Fui a la ventana. Miré por la cortina. Era el coche de Edson. Y no venía solo. Rodolfo estaba con él. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Bajaron del coche. Edson llevaba algo en la mano. No pude ver qué era. Rodolfo caminaba con pasos pesados, con determinación. Corrí al cuarto de Roberto. ¡Roberto! ¡Están aquí! Él se levantó de inmediato. Agarró su pistola. Fue a la ventana. «Maldita sea», susurró. «¿Qué hacemos? Quédate con Clara. Yo voy a salir». «No, Roberto. No salgas. Llamemos a la policía». «Ya los llamé, pero van a tardar, y no puedo dejar que se acerquen a la casa». Salió. Yo corrí al cuarto de Clara. Ella estaba despierta, temblando. «¿Qué pasa, mamá?» «Están aquí, Edson y Rodolfo». «No, no, no», empezó a llorar. «¿Qué quieren?» «No lo sé, pero tu papá está afuera. Él no va a dejar que entren». Nos abrazamos. Escuchamos voces afuera. Gritos. «Clara, sal, tenemos que hablar». Era la voz de Edson. «No voy a salir», gritó Clara desde la ventana. «Vete. No me voy sin ti». «Ella no va a salir», gritó Roberto. «Y si no se van, los arresto». «Usted no tiene autoridad aquí», gritó Rodolfo. «Esta es una cuestión familiar. Dejó de ser familiar cuando usted puso sus manos sobre ella». Hubo un forcejeo, gritos, y luego un sonido que nunca voy a olvidar. Un disparo. Clara gritó. Yo grité. Corrimos a la ventana. Roberto estaba en el suelo, sangrando. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Todo pasó en cámara lenta. Vi a Roberto en el suelo. Vi la sangre. Vi a Edson con una pistola en la mano, temblando, con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Vi a Rodolfo, quieto, con la cara dura, sin mostrar nada, como si esto fuera lo que esperaba, como si esto fuera parte del plan. Yo no grité, no lloré. Mi cuerpo se movió solo.
Salí de la casa, corrí hacia Roberto. Clara gritó detrás de mí, pero yo no me detuve. Me arrodillé junto a él. Estaba consciente. Respiraba con dificultad. La sangre salía de su hombro izquierdo. Roberto, mírame. Estoy bien, susurró. Es solo el hombro. Quité mi bata. La presioné contra la herida. Él hizo una mueca de dolor. Aguanta, aguanta. Ya viene la ambulancia. Levanté la mirada. Edson seguía ahí, parado, con la pistola colgando de su mano, paralizado, en shock. Rodolfo dio un paso hacia nosotros. Fue en defensa propia, dijo con voz fría. Él nos amenazó, sacó su arma. Mi hijo solo se defendió. ¡Mentira!, grité. Ustedes vinieron aquí, violaron la orden de restricción. Ustedes lo atacaron. No hay testigos, dijo Rodolfo. Es nuestra palabra contra la suya. Yo soy testigo, gritó Clara desde la puerta de la casa. Yo vi todo. Rodolfo la miró con desprecio. Nadie le va a creer a una mujer histérica que denunció a su propia familia. Van a pensar que estás mintiendo. Como siempre, Clara empezó a caminar hacia nosotros. Temblaba, lloraba, pero caminaba. No estoy mintiendo. Y voy a decir la verdad, aunque me cueste todo. Edson la miró. Por primera vez desde que salió del coche habló. Clara, yo no quería. Yo solo. ¿Él iba a qué, Edson?, dijo Clara, con voz rota pero firme. ¿Protegerme? ¿Eso es lo que iba a hacer? ¿Protegerme de tu padre? ¿Protegerme de ti? Clara, por favor. Entiende, yo no sabía que esto iba a pasar así. Tú sabías. Siempre supiste. Supiste cuando tu padre me gritó por primera vez. Supiste cuando me empujó. Supiste cuando me golpeó. Y no hiciste nada. Nunca hiciste nada. Edson dejó caer la pistola al suelo. Se cubrió la cara con las manos. Empezó a sollozar. Yo solo quería que fueras como mi mamá. Ella nunca se quejaba. Ella siempre obedecía. Tu mamá murió triste, Edson. Murió sola. Murió sin amor. ¿Eso es lo que querías para mí? Él no respondió. Solo lloró. Rodolfo lo miró con asco. Eres un cobarde, le dijo a su hijo. Igual que tu madre. Y en ese momento, algo cambió en la cara de Edson. Algo se quebró. Levantó la mirada hacia su padre. Y por primera vez en su vida, le respondió. No, el cobarde eres tú. Tú que golpeaste a mi mamá durante años. Tú que la hiciste sentir que no valía nada. Tú que la mataste poco a poco. Y yo te dejé hacer lo mismo con Clara. Porque aprendí de ti. Porque pensé que así era como se trataba a una esposa. Rodolfo lo abofeteó. Cállate. Edson no se movió. Solo lo miró, con lágrimas en los ojos. No, ya no me voy a callar. Ya no voy a obedecerte. Ya no voy a ser como tú. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Rodolfo miró hacia la calle. Su cara cambió. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Nos vamos, le dijo a Edson. No, dijo Edson. Yo me quedo. ¿Qué? Me quedo. Voy a enfrentar lo que hice. Voy a decir la verdad. Si dices la verdad, vas a ir a la cárcel. Lo sé, y lo merezco. Rodolfo lo agarró del brazo. No seas estúpido. Todavía podemos arreglar esto. Edson se soltó. No hay nada que arreglar. Ya no. Las patrullas llegaron. 3 coches, 6 policías. Bajaron con las armas desenfundadas. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Rodolfo levantó las manos. Edson se arrodilló. Los policías los esposaron. La ambulancia llegó 2 minutos después. Los paramédicos revisaron a Roberto. Dijeron que la bala había atravesado el hombro, que había perdido sangre pero que estaría bien. Lo subieron a la ambulancia. Yo quise ir con él, pero Clara me agarró de la mano. Mamá, quédate conmigo, por favor. Me quedé. Los policías nos tomaron declaración. A mí, a Clara, a los vecinos que habían salido al escuchar el disparo. Rodolfo no dijo nada. Solo miraba al suelo, con la mandíbula apretada. Edson, en cambio, habló. Dijo todo. Que su padre había abusado de Clara, que él lo había permitido, que esa noche habían venido a llevársela por la fuerza, que Roberto había intentado detenerlos, que su padre le había dado la pistola, que él, en un momento de miedo y rabia, había disparado. No quería matarlo, dijo llorando. Solo quería que nos dejara en paz. Pero mi padre
Mi padre dijo que si no disparaba, él lo haría. Y yo solo, no pudo terminar. Se derrumbó. Los policías se llevaron a Rodolfo y a Edson. 2 patrullas diferentes. 2 destinos diferentes. Rodolfo sería acusado de violencia doméstica, amenazas y violación de orden de restricción. Edson sería acusado de intento de homicidio, complicidad y violación de orden de restricción. Los 2 pasarían años en la cárcel. Clara y yo nos quedamos solas en la calle. Eran las 3 de la mañana. El vecindario estaba despierto, todos mirando, todos susurrando. Pero a mí no me importó. Abracé a mi hija. La abracé tan fuerte que pensé que se me iba a romper. Ya pasó, mija, ya pasó. ¿Y papá? Va a estar bien, te lo prometo. Entramos a la casa. Cerré la puerta. Cerré las cortinas. Nos sentamos en el sillón de la sala. Clara no dejaba de temblar. Mamá, Edson disparó a papá. Lo sé. Por mi culpa. No, Clara. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Fue culpa de Rodolfo. Fue culpa de Edson. Fue culpa de hombres que aprendieron que la violencia es poder. Pero yo lo amaba. Lo sé, mija. Pero el amor no basta. El amor sin respeto, sin dignidad, sin paz, no es amor, es destrucción. Clara lloró en mi pecho. Lloró como no la había visto llorar nunca. Lloró todo lo que había guardado, todo el miedo, todo el dolor, toda la vergüenza. Y yo la dejé. Porque a veces llorar es la única forma de empezar a sanar. Los días que siguieron fueron difíciles. Roberto estuvo en el hospital durante una semana. La bala había dañado nervios. Necesitó cirugía, terapia física, pero sobrevivió. Cuando pude visitarlo, lo encontré sentado en la cama, con el brazo en cabestrillo, viendo la televisión. «Hola», dije. «Hola», respondió, con una sonrisa cansada. Me senté a su lado. «Gracias, por protegernos. No tienes que agradecerme. Era mi deber». «No, era más que un deber. Era amor, amor de padre». Él asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo está Clara?» «Mejor. Poco a poco. Está yendo a terapia. Está reconstruyendo su vida». «¿Y Edson?» «En prisión preventiva. Esperando juicio. Su abogado dice que va a declararse culpable, que va a aceptar su sentencia». «¿Y Rodolfo?» «También en prisión, pero él sigue negando todo. Dice que es inocente, que Clara está mintiendo, que yo la manipulé». Roberto suspiró. «Hombres como él nunca aceptan su responsabilidad. Nunca. Lo sé. Pero ya no importa, porque Clara está libre, y eso es lo único que importa». Roberto tomó mi mano. «Hiciste lo correcto, Ariadna. Salvaste a nuestra hija». «No. La salvamos juntos». Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo. Un silencio de 2 personas que, aunque ya no eran pareja, seguían siendo equipo. Pasaron 6 meses. Rodolfo fue condenado a 8 años de prisión por violencia doméstica agravada y amenazas. Edson fue condenado a 5 años por intento de homicidio, con posibilidad de reducción de sentencia por cooperar con la justicia. Clara se divorció. El proceso fue rápido. Edson no se opuso, firmó todo sin pelear. Y poco a poco, mi hija volvió a sonreír. Volvió a venir a mi casa los domingos. Volvió a tomar café de olla conmigo. Volvió a contarme sus planes. «Quiero abrir esa escuelita, mamá, la que siempre soñé». «Entonces ábrela. ¿Crees que pueda?» «Sé que puedes, porque eres fuerte, más fuerte de lo que crees». Ella sonrió, y esa sonrisa era real, era libre. Un día, mientras estábamos sentadas en la mesa de la cocina, Clara me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». «Nunca me iba a rendir, mija. Eres mi hija, y una madre nunca abandona a su hija. Pero muchas madres sí lo hacen. Muchas mujeres están pasando por lo mismo que yo pasé, y nadie las ayuda, nadie las escucha. Por eso tienes que contar tu historia, Clara, para que otras mujeres sepan que no están solas, que pueden salir, que pueden sanar. ¿Tú crees?» «Lo sé». Y eso fue lo que hizo. Clara empezó a dar pláticas en centros comunitarios, a mujeres que habían sufrido violencia. A mujeres que tenían miedo de salir, a mujeres que pensaban que no había esperanza, y les dijo la verdad, que salir es difícil, que duele, que da miedo, pero que vale la pena,
porque la vida después del abuso es posible, la paz es posible, la felicidad es posible. Y yo, su madre, estuve ahí, en cada plática, en cada lágrima, en cada sonrisa, porque eso es lo que hacen las madres. Estamos, protegemos, luchamos, aunque nos cueste todo. Pasaron 2 años desde aquella noche. 2 años en los que la vida nos enseñó que la justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega. Rodolfo cumplió su condena en el reclusorio del norte. Según nos contó un abogado conocido de Roberto, el hombre que alguna vez fue militar, que alguna vez infundió miedo con su sola presencia, se había convertido en alguien más. En prisión nadie le tenía miedo, nadie lo respetaba. Los internos sabían por qué estaba ahí. Violencia contra mujeres. Y en prisión eso es una marca. Una marca que te persigue, que te aísla. Rodolfo ya no era el hombre duro que gritaba y golpeaba. Era un hombre viejo, encorvado, que comía solo, que caminaba con la cabeza baja, que nadie quería cerca. Un día recibí una llamada. Era del hospital de la prisión. Rodolfo había sufrido un infarto. No era grave, pero tampoco leve. Su corazón estaba débil, muy débil. El doctor me dijo que Rodolfo había pedido hablar con alguien de su familia, con su hijo, con su nuera, pero Edson se negó. Dijo que no tenía nada que decirle, que su padre había muerto para él el día que lo obligó a disparar contra Roberto. Y Clara también se negó, no con rabia, no con odio. Simplemente dijo, yo ya lo perdoné, pero eso no significa que tenga que verlo. Así que Rodolfo se quedó solo, en esa cama de hospital, sin familia, sin visitas, sin nadie que sostuviera su mano mientras su corazón fallaba. Alguna vez me llamó loca. Alguna vez me dijo que yo estaba destruyendo a su familia. Años después supe que estaba solo en aquel hospital. La vida siempre cobra sus deudas. No sentí alegría cuando me enteré, pero tampoco sentí lástima, solo sentí equilibrio, porque Rodolfo pasó sus últimos años exactamente como hizo sentir a tantas mujeres, solo, asustado, sin poder. Edson salió de la cárcel después de 3 años. Le redujeron la sentencia por buena conducta y por haber cooperado con la justicia. Cuando salió, no tenía a dónde ir. Su casa había sido vendida para pagar abogados. Su padre seguía en prisión. Y Clara ya había seguido adelante. Intentó llamarla. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Ella nunca contestó. Hasta que un día, Clara decidió verlo. No porque quisiera regresar con él, no porque lo extrañara, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Quedaron en un café, un lugar público, neutral. Yo quise ir con ella, pero Clara me dijo, no, mamá, esto tengo que hacerlo sola. La esperé afuera, sentada en una banca, mirando la gente pasar, orando en silencio. Media hora después, Clara salió. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Me pidió perdón. Me dijo que había estado en terapia, que había entendido todo el daño que me hizo, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que lo perdonaba, pero que perdonar no significa olvidar, ni regresar, ni darle otra oportunidad. ¿Cómo reaccionó? Lloró. Me dijo que entendía, que no esperaba nada de mí, que solo quería que yo supiera que él estaba cambiando, que estaba tratando de ser mejor. ¿Y le creíste? Clara se quedó pensando. No lo sé, mamá. Tal vez sí está cambiando. O tal vez solo aprendió a decir las palabras correctas. Pero ya no es mi responsabilidad saberlo. Ya no es mi problema. La abracé. Estoy orgullosa de ti, mija. Gracias, mamá. Por todo. Esa fue la última vez que Clara vio a Edson. Meses después, me enteré por una amiga que Edson se había mudado a otra ciudad, que trabajaba en una construcción, que vivía solo, que no tenía pareja, que no hablaba con nadie de su pasado. Algunos dirían que eso es triste, que un hombre merece una segunda oportunidad, y tal vez la merece, pero no con la mujer que lastimó, no con la familia que destruyó. Edson perdió a Clara para siempre, y esa fue su condena más grande que la cárcel, más grande que el rechazo de su padre. Perdió el amor de una mujer buena, y eso jamás lo va a recuperar. Roberto se recuperó completamente. Bueno,
casi completamente. Su brazo izquierdo nunca volvió a tener la misma fuerza. Tuvo que dejar su trabajo como policía de campo y lo movieron a un puesto administrativo. Al principio, él estaba frustrado. Decía que extrañaba la calle, la acción, sentirse útil. Pero con el tiempo, encontró otra forma de ser útil. Empezó a dar pláticas en escuelas, a jóvenes, sobre violencia doméstica, sobre cómo reconocer señales de abuso, sobre cómo proteger a las mujeres de su familia. Y los jóvenes lo escuchaban, porque Roberto no hablaba como un policía, hablaba como un padre, como un hombre que había visto el dolor de cerca, que había sangrado por proteger a su hija. Un día, después de una de sus pláticas, un chico de unos 17 años se le acercó. «Señor Roberto, mi papá le pega a mi mamá, y yo no sé qué hacer». Roberto se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos. «Sí sabes qué hacer, tienes que protegerla, tienes que decirle que no está sola y tienes que buscar ayuda». «¿Pero cómo? Mi papá es fuerte, yo no puedo». «No tienes que pelear con él, solo tienes que romper el silencio. Háblalo con un maestro, con un tío, con la policía. El silencio es lo que mata, la voz es lo que salva». El chico lloró, y Roberto lo abrazó. Esa noche, Roberto me contó lo que había pasado, y mientras hablaba, vi lágrimas en sus ojos. «Ariadna, si yo hubiera hablado con Clara antes, si le hubiera preguntado más, si hubiera insistido...» «No te culpes, Roberto, tú hiciste todo lo que pudiste, y cuando Clara te necesitó, estuviste ahí, eso es lo que importa». Él asintió. «Pero hay tantas Claras ahí afuera, tantas mujeres sufriendo, y nadie hace nada. Por eso tú hablas, por eso Clara habla, para que esas mujeres sepan que hay salida». Roberto sonrió. «Tienes razón. En cuanto a mí, mi vida cambió también. Después de todo lo que pasó, no pude seguir con mi rutina como si nada. No pude seguir yendo a trabajar, revisando números, viviendo como si no hubiera visto lo que vi. Renuncié a mi trabajo en la empresa textil. Después de 30 años, mis compañeros no entendieron. Mi jefe tampoco, pero yo sí entendía. Entendía que la vida es corta, que el tiempo es valioso y que hay cosas más importantes que un salario. Usé mis ahorros para abrir algo que siempre había soñado, un refugio para mujeres víctimas de violencia. No era grande, solo una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con 3 cuartos, una cocina, una sala. Pero era un lugar seguro, un lugar donde mujeres como Clara podían llegar, sin dinero, sin papeles, sin preguntas, solo con su dolor y con su esperanza. Clara me ayudó. Roberto también. Conseguimos donaciones, voluntarios, abogados que trabajaban pro bono, psicólogos que daban terapia gratuita, y poco a poco ese lugar pequeño se llenó de vida, de mujeres que llegaban rotas y salían enteras, de niños que llegaban asustados y salían jugando, de historias que llegaban en silencio y salían en voz alta. Un día, una mujer de unos 40 años llegó al refugio. Traía 2 niños pequeños. Tenía un ojo morado, el labio partido. «¿Puedo quedarme?», preguntó, con voz temblorosa. «Claro que sí. Esta es tu casa ahora». Ella lloró. Se abrazó a sus hijos. «Gracias. Gracias por no cerrarme la puerta. Aquí nunca cerramos la puerta. Nunca». Esa noche, mientras preparaba la cena para todas las mujeres del refugio, pensé en Rodolfo, en Edson, en todos los hombres que usan su fuerza para destruir. Y pensé en la justicia, no la justicia de los tribunales, no la justicia de las leyes, sino la justicia del karma, la justicia de la vida. Rodolfo terminó solo, Edson terminó vacío, y nosotras terminamos juntas, fuertes, reconstruidas. Esa es la justicia más grande, la que nadie te puede quitar. Hoy, mientras escribo estas palabras, han pasado 5 años desde aquella noche. 5 años desde el disparo, desde los gritos, desde el miedo. 5 años en los que aprendí que el dolor puede transformarse en sabiduría, que las heridas pueden convertirse en cicatrices que cuentan historias, y que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Clara tiene ahora 31 años. Abrió su escuelita. Se llama Semillas de Esperanza. Es pequeña, pero hermosa, llena de colores, de risas, de niños que corren y juegan. Ella es feliz, completa, libre. Conoció a alguien, un hombre bueno, un maestro como ella.
alguien que la trata con respeto, con ternura, con amor verdadero. La primera vez que me lo presentó, yo estaba nerviosa. Tenía miedo de volver a equivocarme, de volver a confiar en alguien que no lo mereciera. Pero cuando lo vi con Clara, cuando vi cómo la miraba, cómo la escuchaba, cómo la hacía reír, supe que esta vez era diferente. Mamá, quiero que conozcas a Andrés. Andrés me dio la mano, me miró a los ojos. Es un honor conocerla, señora Ariadna. Clara me ha contado mucho de usted, de todo lo que hizo por ella. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. No, no cualquier madre. Usted la salvó. Y por eso, yo siempre voy a respetarla. Y siempre voy a cuidar de Clara como usted la cuidó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Solo una cosa te pido, Andrés. Ámala. No la controles. Ámala de verdad. Se lo prometo. Y él ha cumplido su promesa. El año pasado, Clara y Andrés se casaron. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín lleno de flores blancas. Roberto la llevó del brazo hasta el altar. Yo lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud, porque esta vez mi hija eligió bien. Esta vez mi hija encontró el amor que merecía. Roberto sigue dando pláticas. Sigue salvando vidas con sus palabras. Se volvió a casar también, con una mujer buena, tranquila, que lo ama y lo cuida. Él y yo seguimos siendo amigos, seguimos siendo equipo, porque aunque nuestro matrimonio no funcionó, nuestra familia sí. Y eso es lo que importa. El refugio creció. Ya no es solo una casa pequeña. Ahora tenemos 2 casas, 12 cuartos, capacidad para 20 mujeres y sus hijos. Cada mes llegan nuevas historias, nuevas lágrimas, nuevas esperanzas. Y cada mes veo mujeres que llegan rotas y salen enteras. Mujeres que llegan con miedo y salen con valor. Hace unos días, una mujer de unos 60 años llegó al refugio. Traía una maleta vieja, los ojos hinchados, las manos temblorosas. ¿Puedo quedarme?, preguntó. Claro que sí. Pasa. Ella entró, se sentó en la sala y empezó a hablar. Estuve casada durante 40 años aguantando, 40 años callando. Pensé que ya era tarde, que a mi edad ya no tenía caso salir. Pero hoy mi nieta me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, abuela, nunca es tarde para ser feliz. Lloró, y yo lloré con ella. Tu nieta tiene razón, le dije. Nunca es tarde. Mientras tengamos aliento, podemos empezar de nuevo. Ella sonrió, una sonrisa cansada, pero real. Gracias, gracias por abrirme esta puerta. Esta puerta siempre está abierta. Para ti, para todas. A veces, cuando estoy sola, pienso en todo lo que pasó. En Rodolfo, en Edson, en esa noche de sangre y gritos. Y me pregunto si hice lo correcto, si pude haber hecho las cosas diferentes, si pude haberle ahorrado tanto dolor a Clara. Pero luego la veo. Veo a mi hija sonriendo. Veo a mi hija libre. Veo a mi hija viva. Y entiendo que sí, que hice lo correcto, porque una madre no puede evitar que sus hijos sufran, pero sí puede estar ahí cuando sufren. Puede sostenerlos, puede luchar por ellos, puede recordarles que no están solos. Y eso es lo que hice. Eso es lo que siempre voy a hacer. Hay algo que he aprendido en estos años, algo que quiero compartir con todas las mujeres que están escuchando esta historia. Si estás en una relación donde te gritan, donde te controlan, donde te hacen sentir pequeña, sal, por favor, sal. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que los golpes sean más fuertes. No esperes a que tu luz se apague por completo. Porque vales más, mucho más. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo hayas estado ahí. No importa cuántas veces te hayan dicho que no puedes. Sí puedes, y no estás sola. Hay mujeres como yo, como Clara, como todas las que han pasado por el refugio. Mujeres que te van a creer, que te van a apoyar, que te van a acompañar. Solo tienes que dar el primer paso, el más difícil, el más importante, el paso hacia la puerta. Hace unos meses recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano en el sobre. La abrí. Era de Edson. Decía, señora Ariadna, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que no merezco su perdón, ni el de Clara,
ni el de nadie, pero quiero que sepa que todos los días pienso en lo que hice, todos los días cargo con ese peso, y todos los días trato de ser mejor. No para recuperar a Clara, eso lo entiendo, lo perdí para siempre, y es lo justo, sino para que, si algún día tengo hijos, no repita los errores de mi padre, para que el ciclo termine conmigo. Gracias por salvar a Clara. Gracias por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. Con respeto, Edson. Leí la carta varias veces. No sentí rabia, no sentí perdón, solo sentí nada. Porque Edson ya no es parte de nuestras vidas. Ya no importa lo que sienta, lo que piense, lo que haga. Lo único que importa es que Clara está bien, que está viva, que está feliz. Guardé la carta en un cajón y no la volví a leer. Hoy, mientras el sol se pone detrás de las montañas, me siento en el patio de mi casa. Tengo una taza de café de olla en las manos, la misma taza que Clara usaba cuando era niña. Pienso en todo el camino recorrido, en todo lo que perdimos, en todo lo que ganamos, y entiendo que la vida no es perfecta, que no siempre tiene finales felices, que a veces la justicia tarda, a veces el dolor dura años, a veces las cicatrices nunca se borran, pero también entiendo que la vida sigue, que el amor sigue, que la esperanza sigue, y que mientras haya mujeres dispuestas a luchar, a romper el silencio, a abrir puertas, habrá futuro, habrá libertad, habrá paz. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola madre a actuar, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a una sola persona a entender que el amor verdadero no duele, habrá valido la pena. Porque las historias no se cuentan solo para recordar el pasado, se cuentan para cambiar el futuro. Y este es mi regalo para ti, para todas ustedes, para todas las mujeres que necesitan escuchar que sí se puede, que sí hay salida, que sí hay vida después del dolor. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por estar aquí. Gracias por creerme. Y si tú estás pasando por algo similar, si tú conoces a alguien que está sufriendo, por favor, actúa. No esperes. No dudes. No tengas miedo. Porque el silencio mata, pero la voz salva. Y juntas podemos salvar a muchas más. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.